Esta llamada se está grabando. Muy bien, queridos alumnos, buenas tardes nuevamente, buenas tardes Wilson. Entonces vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Voy a presentar mi pantalla. Siempre, bueno, en caso de ustedes como estudiantes tienen que tener esa predisposición de querer aprender, ¿no? Domingo de tarde muchos no trabajan, descansan. Bueno, ustedes de alguna u otra manera están entrando a clases y Marita que quieren aprender, ¿no? Y eso es lo que debe ser de un estudiante, querer aprender. Muy bien, entonces... Bien, hoy día vamos a platicar de una de las obras más importantes dentro del siglo de oro español, ¿no? El Lazarillo de Tormes. Entendido en este caso que cuando hablamos del Lazarillo ya nos vamos a ubicar en el siglo de oro español. Y en este periodo, que va básicamente del siglo XVI, siglo XVII, en España van a surgir grandes escritores y muy notables, ¿no? Entonces hoy día vamos a estudiar acerca de este tema. Muy bien, a ver, un momentito. Muy bien. Aquí hay una pequeña interrogante. A ver, Tania Wilson me dice, ¿qué observan en las imágenes? ¿Qué cosa pueden observar, chicos? Una descripción de imágenes. ¿Qué cosa observamos? A ver, Tania, ayúdame, hija. Wilson. Muy bien, entonces vamos acá. A ver. En este punto, en esta imagen, vemos, por ejemplo, si uno nos pide descripción de esta primera imagen, vamos a observar un anciano, ¿no? Un anciano que pareciera estuviera cerrado los ojos, o está ciego, o está durmiendo, una de las cosas. Y vemos acá un niño, ¿no? Un niño que está con, digamos así, con un sorbete y está chupando algo del jarrón que tiene el anciano, ¿no? Entonces, ahí vemos una pequeña descripción y en la otra imagen, vemos a un barbero, porque se supone que está afeitando, pero en la silla hay algo puesto y este niño lo está cogiendo, ¿no? Ahora, acá la pregunta dice, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Bueno, en este caso se supone, tanto en la primera imagen como en la segunda, el niño está robando, ¿no? Sin que se dé cuenta, acá en la primera imagen el niño se está tomando algo. Obviamente ahí está hurtando, está robando, y acá también, ¿no? Vemos a un niño que está robando, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora sí con la Edad de Oro, en este caso, lo que corresponde al Renacimiento español, ¿no? Reitero, este periodo literario abarca desde el siglo XVI y siglo XVII. ¿Por qué se llama Edad de Oro? Se llama Edad de Oro porque en esta época surgieron un conjunto de escritores muy notables, ¿no? Conjunto de escritores muy destacados, en la cual pues trataron de plasmar no solamente en el campo de la poesía, sino también la narrativa, el teatro, y entre otros géneros más, ¿no? Entonces, reitero, se llama Edad de Oro o Siglo de Oro español porque en el siglo XVI y XVII, en España, sobre todo, van a surgir grandes escritores, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra. Tenemos a Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, entre otros más, ¿no? Entre otros más. Ahora, el contexto histórico en el cual se desarrolla esta literatura básicamente son las siguientes, ¿no? En primer término es la expulsión de los moros en España. Es decir, en este periodo, recordemos que España, que es nuestra madre patria, decimos madre patria porque los españoles al conquistarnos nos heredaron la lengua, en este caso el español, y por ende nuestra madre patria. Y en un determinado momento España, lo que es actualmente España, fue conquistado o fue, digámoslo, dominio de los moros. Serán, profe, ¿quiénes son los moros? Los musulmanes, ¿no? Los árabes.
Obviamente, al invadir este periodo, los moros pues dejaron también su religión, en este caso la religión maometana, y la lengua también, en este caso el árabe, ¿no? Que obviamente el español tiene influencias también del árabe. Entonces, en el siglo XIV, el Castilla, el reino de Castilla, en este caso va a expulsar a los moros, a los musulmanes, y lo que era Castilla se consolida como una nación, ¿no? Se consolida como una nación a nivel, en este caso, eh, en este caso a nivel de Europa, ¿no? Otro aspecto cultural, vamos a encontrar en este caso que se escribe la primera gramática de la lengua castellana, ¿no? La primera gramática. Este es un libro, obviamente todas las lenguas tienen su gramática, por ejemplo, la historia, el quechua tiene su gramática, el inglés tiene su gramática, el chino tiene su gramática, todas las lenguas tienen su gramática. Obviamente el español también tiene su gramática. ¿Y qué es la gramática? Dirán ustedes, la gramática es la ciencia que va a estudiar, ¿no? La ciencia que va a estudiar la forma como se debe escribir, se debe, en este caso, tildar, etcétera, etcétera. Se nos va a arreglar, nos va a normar. Recordemos que la lengua, la cual nosotros usamos, tiene una norma. Y si nos salimos de la norma, pues lamentablemente demostramos nuestra poca cultura, ¿no? Otro aspecto que se desarrolla en este caso en el siglo XVI es el descubrimiento de América, ¿no? Este acontecimiento fue importante y trascendental porque gracias al descubrimiento de América, Cristóbal Colón descubrió un nuevo continente, el continente americano. Aunque ya saben ustedes que él consideraba que había, en este caso, había descubierto una ruta a la India. Él no estaba seguro de que era un nuevo continente. Bueno, posteriormente recién se pudo evidenciar que América era un nuevo continente, ¿sí? Entonces esos tres aspectos van a influir, obviamente, notablemente en los escritores españoles para que se pueda plasmar las obras en aquel entonces, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir en este caso? Gracias al imperio colonial, España se convirtió en la máxima potencia mundial. Es decir, en este periodo, 16-17, España fue una potencia mundial. ¿Y por qué potencia? Porque ya saben ustedes que los españoles conquistaron pues las tierras incas en Centroamérica, a los aztecas. Obviamente ahí obtuvieron ingentes, digámoslo, riquezas, ¿no? Sobre todo oro y plata, y por ende España era una potencia, ¿no? Una potencia. Un poco definimos en este punto sobre lo que es el siglo de oro, ¿no? Se denomina siglo de oro, hemos indicado, al periodo que comprende o que es comprendido entre el siglo XVI y siglo XVII. No hay que olvidarnos, ¿ya? Este siglo es el siglo de oro, en los cuales la literatura española alcanza su mayor desarrollo y esplendor, ¿sí? Eh, Muy bien. Ahora, durante el Renacimiento vamos a encontrar, en este caso, dos etapas, ¿no? La primera etapa es el Renacimiento que se desarrolla en el siglo XVI y el otro es el Barroco que se desarrolla en el siglo XVII. Es decir, tanto el Renacimiento y el Barroco son movimientos artísticos, ¿no? Que no solamente se desarrollaron en España, sino a nivel de toda Europa. Ahora, el Renacimiento, como su mismo nombre indica, recuerden que re en etimología significa volver, nacimiento, volver a nacer. Es decir, los escritores renacentistas quisieron volver a la época clásica de los griegos y los romanos, ¿no? Obviamente el Renacimiento no solamente se vinculó al campo de la literatura, ¿no? No solamente al campo de la literatura, sino también a otras artes como la pintura, en este caso la escultura, por ahí también a la música, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no solamente fue en el campo de la literatura, sino fue en todas las artes, ¿no? Bueno, luego tenemos al barroco, que se desarrolla en el siglo XVII, ¿no? Siglo XVII, el barroco. Bueno, el barroco tiene una característica esencial de que fundamentalmente viene o destacan sus adornos, ¿no? El barroco hay un excesivo adorno. En la literatura, pues las palabras muy adornadas. En la arquitectura, como vemos ahí en la imagen, pues iglesias bastante adornadas, bastante complejas.
Y en Europa todavía existen esas catedrales, ¿no? La Catedral de Chartres, la Catedral de Nostradamus, que está en Francia, y otras catedrales importantes que tienen el estilo barroco, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos ahora con las características. ¿Qué características tuvo esta literatura? Básicamente presenta dos etapas, hemos dicho, ¿no? Esto no hay que olvidarnos, por favor, porque es parte también de nuestra cultura general. El Renacimiento y el Barroco. Chicos, estos dos son importantes tenerlo en cuenta. El Renacimiento y el Barroco. Bien, ¿qué más podemos decir? Desarrollan todos los géneros. Ojo, el siglo de oro español se desarrollan todos los géneros literarios, ¿no? La lírica, la poesía lírica, el género narrativo y el género dramático, ¿no? Son los tres géneros que se van a desarrollar sobremanera. ¿Qué más podemos decir? Rechazo a lo medieval, es decir, los renacentistas van a rechazar a todo, a toda forma artística de la época medieval. ¿Y cuál era la forma de pensamiento del hombre del medioevo? Básicamente Dios, ¿no? Su vida de los hombres medievales, que va desde el siglo V al siglo XV, estaba vinculado hacia Dios, o sea, Dios era lo esencial para ellos. La vida, como decían, la vida solamente era un tránsito de este mundo terrenal al mundo celestial, ¿no? Pero el Renacimiento se quita eso, ¿no? En el Renacimiento ya vamos a ver en este caso ya no tanto Dios como eje central, sino que al mismo hombre, porque el hombre también tiene problemas, ¿no? Tiene dificultades, etcétera, etcétera. Bueno, además ahí tenemos la influencia del clasicismo, ¿no? La influencia del clasicismo. Cuando decimos clasicismo, recuerden, las dos culturas clásicas en Occidente son Grecia y Roma, ¿sí? Recuerden que Grecia y Roma son los que aportaron mucho a la humanidad y hasta ahora, ¿no? Se mantienen. Ejemplo, la historia surge en Grecia, ¿no? Con Herodoto. La literatura surge en Grecia, la matemática surge en Grecia, la química surge como alquimia en Grecia, ¿no? Muchas ciencias y artes, su origen está tanto en Grecia como en Roma, ¿no? Por otro lado, vamos a indicar en este caso predilección por la naturaleza, se va a dar un gusto por la naturaleza, ¿no? Y por otro lado surge el Teatro Nacional Español, ¿sí? Surge el Teatro Nacional Español. Bien, se denomina siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura, ¿sí, chicos? Muy bien. Ahora sí nos vamos a entrar netamente a la narrativa, ¿no? Hemos indicado que en el siglo de oro español se desarrollan tres géneros: el lírico, que por obvias razones de tiempo lo vamos a obviar, el género narrativo que vamos a platicar y el teatro, ¿no? El género dramático. Bien, entonces un poco platicamos del género narrativo del Renacimiento, ¿no? Bueno, en este caso dice que la narrativa del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media, ¿no? Para el siglo XVI se desarrollaban en España varias tendencias narrativas. Ojo, la narrativa, como ustedes saben, tiene varias especies, ¿no? Pero en el siglo de oro se van a dar tres tipos de novelas, ¿ya? Novela narrativa. Recuerden que el género narrativo tiene dos especies bastante conocidas, la novela y el cuento. Ahora, dentro de la novela encontramos, por ejemplo, la novela pastoril, ¿no? Luego vamos a encontrar la novela caballeresca o de caballerías y la novela picaresca, ¿no? Entonces, esos tres tipos de novelas se desarrollan en el siglo de oro español. Cuando hablamos de novela pastoril, su mismo nombre dice, ¿no? Narra las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados, ¿no? En este caso, estos pastores van a narrar sus historias, ¿no? Pero es una historia amorosa, ¿no? Entre los pastores, digamos, una historia amorosa idílica entre los pastores. Como ejemplo de esta novela tenemos Los siete libros de Diana, ¿no? Que es una obra eh, bastante difundida dentro de lo que es la novela pastoril. Tenemos también la novela de caballerías, ¿no? O la novela llamado caballeresca, ¿no? En este caso, la novela de caballería deriva de los cantares de gesta, ¿no? Este tema es necesario tener en cuenta. Serán, profe, ¿qué son los cantares de gesta? Los cantares de gesta fundamentalmente son especies, en este caso, de líricas, ¿no? Ahora, los cantares de gesta, el que cantaba estos poemas eran los aedos, ¿no? Los rapsodas, los poetas. Entonces su origen ahí deriva, ¿no? De los cantares de gesta.
En este caso narra hazañas de caballeros andantes, ¿no? Como ejemplo tenemos El tirante el blanco, Amadís de Gaula. Seguro Amadís de Gaula es la obra más importante, pero hay otra que es más importante que vamos a ver en la próxima clase, que es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote es la obra cumbre de lo que es la novela caballeresca. Bien, vamos con lo que es la novela picaresca, ¿no? Su mismo nombre dice picaresca, de pícaro. Aquí como podemos ver en la diapositiva, muestra una visión pesimista, ¿no? Una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro, ¿no? Que sirve a diversos amos. Ese pícaro es un niño, lo que hemos visto al inicio en la imagen, eso es un pícaro. Que lo que hace este pícaro roba, ¿no? Es un ladronzuelo. Ahora, surge en España, en este caso la novela picaresca, surge en España y la mejor obra, la mejor novela picaresca es el famoso Lazarillo de Tormes. Sí, el Lazarillo de Tormes. Esta obra se escribió en 1554, hace mucho tiempo atrás, ¿no? En 1554, entonces se escribe por primera vez el Lazarillo de Tormes y pues para tener en cuenta que el autor es anónimo, ¿sí? Autor anónimo. Bien, ¿cuáles son las características de la novela picaresca? En este caso presenta a un antihéroe. Cuando decimos antihéroe, es decir, el personaje principal, en este caso, que es el Lazarillo, no es un niño, no es un muchachito con virtudes, sino es con muchos defectos, en este caso, que es un pícaro. Es considerado, reitero, un personaje antihéroe porque, reitero, tiene muchos vicios como robar. Recuerden que en las obras los personajes por lo común son, digámoslo así, hombres virtuosos, grandes héroes, etcétera, ¿no? Bien, otra característica de la novela picaresca es que es autobiográfico. Cuando dice autobiográfico, en este caso va a narrar su propia vida, ¿sí? Cuando es auto es uno, biográfico, vida, ¿no? Se narra su propia vida y está narrado en primera persona. Otra característica que la novela picaresca es realista, ¿no? Realista, o sea, va a narrar lo que sucedía en aquel entonces. Y por último, la crítica de orden social, ¿no? Bien, ¿qué obras tenemos de la novela picaresca? ¿No? Ahí tenemos seguramente la obra más importante, esto de acá, ¿no? Que es el Lazarillo de Tormes. Ya saben, el autor es anónimo, ¿no? El autor es anónimo. ¿Y por qué, ustedes dirán, profe, por qué es anónimo? O sea, no se sabe quién escribió, porque se dice, por los estudios se indican que el Lazarillo de Tormes es obra anónima porque el que escribió esa obra tuvo miedo el castigo que lo podían imponer los clérigos, los sacerdotes. Porque queramos o no queramos, el Lazarillo de Tormes va a criticar a la Iglesia Católica, ¿no? Critica, se burla. Entonces, por eso se supone, o es de suponer, que el Lazarillo de Tormes es una obra anónima, ¿no? Para esconder digámoslo, su nombre bajo ese anonimato. Otra obra de la novela picaresca es Guzmán de Alfarache, cuyo autor en este caso es eh, Mateo Alemán, ¿no? Otra obra, encontramos en este caso a La pícara Justina, ¿no? El autor es López de Úbeda. Otra obra bastante conocida es La vida de Don Buscón, Don Pablos, ¿no? De Francisco de Quevedo. Y otra obra también bastante conocida es Rinconete y Cortadillo de Cervantes, ¿no? Pero reitero, la mejor obra, ¿no? En este caso, la mejor novela picaresca es El Lazarillo de Tormes, sin duda. Bien, un poco comentamos del Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes. En este caso, el nombre completo del Lazarillo de Tormes es así como lo podemos ver. La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ¿no? Es el nombre completo. Y la forma como apareció es como vemos en esta imagen, ¿no? La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, que fue escrito en 1554. Es digámoslo, la portada en la cual apareció esta obra, el Lazarillo de Tormes, hace muchos siglos atrás. Bien, en este punto podemos indicar que es la primera novela picaresca que apareció, ya hemos dicho, en 1554 en 3 lugares diferentes. En Alcalá de Henares, ¿no?
Burgos y Amberes, ¿no? Son tres lugares en la cual se publican esta obra, están ubicados en este caso en España. El género que desarrolla esta obra es el género narrativo, hay que olvidarlo, ¿no? Y la especie es una novela picaresca. ¿Cuál es el tema de la obra? Siempre hay que tener en cuenta, no lo sé por ahí, sus módulos, algo les pregunta de la novela picaresca. El tema es la honra, la pobreza y la astucia para sobrevivir en una sociedad paupérrima, ¿no? Entonces ahí vemos el tema, ¿no? La honra. Todos tenemos una honra, ¿no? Obviamente la pobreza y la astucia para sobrevivir en una sociedad netamente paupérrima, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? El autor, ya saben, es anónimo y la estructura de la novela tiene 7 tratados y más un prólogo. Y recuerden que el prólogo es la introducción de la obra, ¿no? Es la introducción de la obra. Muy bien. Aquí tenemos los personajes, ¿no? Los personajes Tomé González y Zaide, en este caso son los padres de Lázaro o de Lazarillo, que nace a orillas del río Tormes, ¿no? En España. Y Lazarillo al final se casa con una sirviente. Ahora, un poco para entender esa parte, Lazarillo queda huérfano de padre, ¿no? Su papá muere y su mamá tiene otro compromiso y se casa con otro hombre un poquito malo. Entonces, para que no sufra la humillación de su padrastro, la madre de Lazarillo le regala a un ciego, ¿no? A un ciego, para que le cuide y a cambio pues le dé seguramente comida, vestido, etcétera, ¿no? Entonces, ahora no solamente tuvo un amo, en el caso primer amo que fue el ciego, tuvo otro amo que fue clérigo, escudero, fraile de la Merced, un buldero, un capellán, un alguacil, un pintor. Al final, el último amo que tuvo fue el arcipreste, ¿no? El arcipreste, en este caso, tiene una criada y se casa con la sirvienta, ¿no? Bien, un poco podemos indicar en este punto que el ciego le enseña a Lázaro a sobrevivir, ¿no? Pasó muchas penurias con el amo ciego, ¿no? Sobre todo su preocupación de Lazarillo era de qué cosa va a comer ese día. Él no tenía preocupación de estudiar, nada por el estilo, ni de vestirse. Su preocupación era qué cosa va a comer. Bueno, otra característica del escudero es un personaje también que tiene falsas apariencias de tener dinero, pero vive en la miseria, ¿no? Otro personaje es el fraile de la Merced, que va a ser el que le va a regalar los primer par de zapatos, ¿no? El alguacil, que simboliza la ley, y el pintor, que es un artista de tipo renacentista, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los amos que tuvo Lazarillo, reitero, ciego, clérigo, escudero, fraile de la Merced, buldero, capellán, alguacil, el pintor y arcipreste. Muy bien, acá tenemos más o menos el orden cronológico. Esta obra tiene 7 tratados y hemos dicho que tiene 7 tratados y un epílogo, ¿no? En el primer tratado hemos indicado, en este caso, Tomé González y Antonia Pérez, que son los padres. Ya hemos indicado que Tomé González fallece y Antonia Pérez tiene un nuevo compromiso, en este caso, que es Zaide, que es su padrastro, ¿no? Bien, lo regala para evitar los castigos. Y ahí va a pasar diferentes, digámoslo así, situaciones en la cual tiene que sortear el Lazarillo. Por ejemplo, con el primer amo, que es el ciego, por ejemplo, era alguna de las situaciones anecdóticas que le pasa a Lazarillo es, por ejemplo, se dice que en una oportunidad esto, el ciego le mandó comprar uvas, ¿no? A Lazarillo, entonces le dijo, bueno, y regresó con el encargo, con las uvas, y el ciego le dijo, pues bueno, vamos a comer uno a uno, sin trampas. Yo agarro una bolita de uvas y tú otra bolita, o sea, vamos compartiendo, ¿no? Uno a uno. Pero el Lazarillo, como sabía que el ciego no podía ver, empieza a coger dos en dos. Entonces, pues el ciego se da cuenta y le da una bofetada, ¿no? Porque estaba haciendo trampa. En otra oportunidad se dice que este ciego, lo que hemos visto en la primera imagen, ¿no? Aquí vamos a regresar. Aquí, en la primera imagen. Se dice que el ciego cuidaba con mucho celo su vino, que lo llevaba en su pecho colgado, ¿no? Lo llevaba en su pecho. Entonces, siempre el ciego lo que hacía era
tomar de rato en rato, pues su vino, ¿no? Su vino. Pero no compartía con el Lazarillo, no le invitaba nada. Así que, ¿qué es lo que hizo Lazarillo? Lazarillo pues hizo la astucia, y vemos la astucia, va a abrir un agujero en el jarrón, ¿no? Un agujero, y mientras no se da cuenta, introduce el agujero y se empieza a absorber el vino. Obviamente le funcionó en varias oportunidades, pero una vez lo descubrió y se dice que le dio una bofetada al pobre niño que lo hizo perder sus dientes. Y por ende, en este caso, Lazarillo pues se va a vengar haciéndole chocar contra un poste y va a cambiar a su segundo amo, en este caso que hemos visto en este punto, que viene a ser el clérigo, ¿no? El clérigo avaro, que es su segundo amo. Bueno, su segundo amo, su situación es empeor, ¿no? Se empeora. Ahí ya pasaba mucha hambre, no comía este clérigo. Y cuando decimos clérigo se refiere pues a un sacerdote, ¿no? A un sacerdote. Bien, entonces se dice que este clérigo, reitero, sus males de hambre se complica. Lo que come ahí son las vigas del pan o las migajas del pan que lo botan otros para, pues, por temas para no engordar así, ¿no? Y eso lo botaba este clérigo y eso de la basura comía, pues, Lazarillo. También come las costas del queso. El queso cuando se tiene puesto ahí se forma hongos, ¿no? Y tienen que rasparlo para comer y eso lo que raspaba, eso comía Lazarillo por necesidad, ¿no? Entonces así va cambiando. Luego el tercer amo fue un escudero arruinado, amo que le da un buen trato, le trata bien, pero también sufría de hambre, ¿no? El cuarto amo es fraile de la Merced. Bueno, ahí hace básicamente comentario breve, ¿no? De este cuarto amo. El quinto amo fue un buldero estafador. Aquí este amo le enseña a no inmiscuirse en temas, bueno, en este caso, ajenos a lo que él debe saber, ¿no? No debe ser metiche en otros términos. El sexto, digámoslo, amo es el capellán, ¿no? El capellán el que trabaja de aguador, ¿no? Y por último, el arcipreste, disculpen, es el alguacil en la que trabaja de alguna manera, se casa con la sirviente y en este caso lo hace su esposa y a partir de ello se siente feliz y empieza a trabajar como pregonero, ¿no? Como pregonero en España. Muy bien. Acá vemos un poquito el argumento, ¿no? Está en forma resumida este argumento. Es importante que ustedes manejen los argumentos de las obras eh, con un tema netamente también de formación, ¿no? En este caso dice Lázaro, huérfano de padre, se convierte en siervo de un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, mercedario, un buldero, un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro, ¿no? El ciego que fue su primer amo, ¿no? El amo al quien más quiso Lázaro fue el escudero arruinado, ¿no? Luego, el protagonista, quien debe recurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación. Para poder sobrevivir, finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. Cuando decimos pregonero, se entiende en este caso el que pregona, ¿no? Sale por las calles y pregona, ¿no? Ahora también, seguramente en las ciudades donde viven ustedes, hay pregoneros, ¿no? Por ejemplo, cuando venden, por ejemplo, ¿qué cosa? Frutas, ¿no? Cuando pregonan pescado, por ejemplo, chatarra, ¿no? Compro fierro, dicen, ese es un pregonero, ¿no? Entonces, a eso se dedica cuando se casa el Lazarillo. Bien, acá vamos a ver un pequeño fragmento del primer tratado, ¿sí? Si nos damos cuenta, el lenguaje con cual fue escrito este primer tratado, el lenguaje todavía es arcaico, no estaba con muchos errores y obviamente es necesario, digamos, respetarlo, ¿no? No podemos alterar la obra. Entonces, por ahí, si ustedes lo leen ahí, dice, pero qué raro, esa palabra no se pronuncia así, ¿no? O no se escribe así. Entonces, esta es en la versión original, ¿no? A ver, voy a leerlo y voy explicando, ¿ya, chicos?
Dice, en este tiempo, dice, vino a posar al mesón un ciego. Cuando dice mesón, cuando fue a visitar a la madre de Lazarillo, ¿no? Este ciego, que va a ser su primer amo, ¿no? El cual, dice, pareciéndole que ya no sé, que yo sería para adestralle, fíjense, adestralle, ¿no? En vez de decir de adestralle, ¿no? Me pidió o pidió a mi madre y ella me encomendó a él, ¿no? Diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre. Y le rogaba que me tratase bien, ¿no? Y mirase por mí, pues era huérfano. O sea, la mamá de Lazarillo le dice al ciego, le dice, eh, confía en el ciego, ¿no? Y que le rogaba al ciego que le tratase bien, ¿no? Y mirase bien al Lazarillo, y pues que Lazarillo era un huérfano. Ahora el ciego le responde, el ciego le dice, acá no, le respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, o sea, no dijo va a ser mi empleado, sino por hijo, le dijo, va a ser como mi hijo, ¿no? Y así lo convence a servir y adiestrar a mi nuevo viejo amo. Entonces, bien, ¿qué más dice esta parte? Dice, como estuvimos en Salamanca, Salamanca es una provincia española, ¿no? Algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, terminó irse de ahí, o sea, dijo, ya, ¿qué hacemos acá? Vámonos, ¿no? De Salamanca. En este caso sale el ciego con el lazarillo, ¿no? Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, se va a despedir de su madre, ¿no? Y ambos llorando, me dio su bendición y dijo, ¿qué le dijo la madre? Le dijo así, hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y buen amo te he puesto, válete por ti. Y así me fui para mi amo que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente, hay un puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, ¿no? Un animal de piedra, en este caso un toro, dice, que casi tiene forma de un toro. Y el ciego mandóme, ¿no? Se le mandó que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo, le dijo, bueno, pasando el puente ahí había como una estatua de toro y le dijo, súbete, ¿no? Súbete y escucha. ¿Qué le dice? Lázaro, llega al oído de ese toro y oirás gran ruido dentro de él. ¿Qué hace Lázaro? Yo simplemente llegué creyendo ser así. Fíjese cómo se escribe, no era así, sino ansí, ¿no? Como lenguaje arcaico. Y como sintió que tenía la razón par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran calabazada en el diablo del toro. Cuando dice, le dio una gran calabazada en el diablo del toro, se refiere que lo cogió y lo hizo golpear sobre los cuernos del toro, ¿no? Que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, ¿qué cosa le dijo el ciego a Lazarillo? Necio, aprende que el mozo de un ciego, un punto debe saber más que el diablo. O sea, de acá le está enseñando al pobre Lazarillo ser astuto, ¿no? Ser astuto, vivaracho. Es una frase que le dice, ¿no? Entonces le dice, necio aprende que el mozo del ciego, un punto ha de ser más que el diablo. Y luego se ríe mucho, se burla y parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza de que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, se ve ciego, ¿no? Que ve, que me cumple avivar el ojo y avisar que solo soy y pensar cómo me sepa valer. Le está enseñando a valerse por sí mismo, ¿no? No creer a ciegas. Muy bien, acá tenemos un pequeño comentario. Ahora vamos a ver un pequeño video de esta obra, ¿ya? Para comprenderlo mejor, un video de la obra El Lazarillo de Tormes. A ver, un momentito, por favor. Voy a presentar el video.
un poco para entender y comprender mucho mejor el Lazarillo de Tormes. Bien, un poco para agilizar voy a cortar mi cámara para que cargue rápido. Bien, un momentito. El Lazarillo. Bien, voy a presentarlo, chicos, un momentito. Bien, a ver, vamos a escuchar brevemente, ¿ya, chicos? El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca de origen español, del cual no se conoce al autor, es decir, que es anónima, y las primeras ediciones datan del año 1554. Comencemos. Lázaro cuenta su historia desde su infancia. Él nació en el río Tormes, que es de donde proviene su nombre, Lázaro de Tormes. Su padre, cuando Lázaro era solo un niño a los 8 años de edad, es acusado de robo y obligado a servir a un caballero, en donde, durante una expedición, termina perdiendo la vida. Antonia Pérez, madre de Lázaro, lo lleva a vivir a la ciudad. Ella comienza a salir con un hombre con el cual tiene un hijo, y a pesar de que comían bien y no había problemas aparentes, Saide roba, lo capturan y termina siendo azotado. La madre de Lázaro conoce a un ciego, del cual Lázaro termina sirviendo como guía y se marcha con él, con consentimiento de su madre, obviamente. Después de un tiempo, Lázaro se da cuenta que el ciego era mezquino y se termina cansando. Entonces, por medio de un engaño, lo abandona. Lázaro se encuentra con un clérigo con el cual comienza a trabajar, pero no le va muy bien ya que él era mezquino, avaro y no lo alimentaba. Lázaro se cansa de esto y le roba un pan. El clérigo asegura el pan pensando que era algún animal el que se lo robaba, pero cuando se entera de que era Lázaro, decide despedirlo. Lázaro entonces se va para Toledo, donde vive unos días de limosnas. Ahí se encuentra con un escudero, el que aparentaba ser de familia rica, pero en realidad era pobre, el cual se convierte en su próximo amo. Para comer, Lázaro tenía que mendigar y darle una parte al escudero. Después, en la ciudad se prohíbe el mendigar, entonces el escudero no come por unos días, pero Lázaro sí, gracias a unas vecinas que lo ayudan. Cuando el escudero consigue una moneda, manda que Lázaro compre algo. Más tarde, cuando los amos de la casa donde vivía el escudero vienen a cobrar el alquiler, el escudero desaparece y Lázaro queda solo nuevamente. Las vecinas que ayudaron a Lázaro anteriormente lo llevan con el fraile de la Merced, su próximo amo. El fraile era una persona que caminaba muchísimo y a Lázaro se le rompen los zapatos en la primera semana, por lo que el fraile le termina regalando otros. Después de un tiempo, Lázaro se cansa de seguirlo y lo abandona. Más adelante, Lázaro se encuentra con un bultero que engañaba junto a un alguacil a la gente. El bultero era una persona que repartía las bulas del Papa, que era una especie de leyes, algo parecido. Estos dos eran timadores, y después de unos meses, Lázaro termina abandonando. En este tramo, Lázaro encuentra un amo que era un pintor, pero con el cual dura muy poco. Más adelante, en una iglesia se encuentra con un capellán, el cual sería su nuevo amo. Él le regala un burro y agua para que la vendiera, con lo cual Lázaro puede ir ahorrando plata hasta poder comprarse una espada y ropa. Tras unos años, Lázaro mejora su apariencia y decide dejar este trabajo. Ya con esta nueva apariencia, Lázaro consigue el trabajo de pregolero de Toledo. El arcipreste de San Salvador lo ve a Lázaro y lo casa con una criada suya. Es con ella con quien vive, al lado de la casa del arcipreste, y donde encuentra un periodo de estabilidad para su vida, con el cual, según él, se siente contento. Y así es como termina el Lazarillo de Tormes. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Muy bien, ahí hemos visto un pequeño resumen, seguro un poco más se aclara el panorama de lo que es el Lazarillo de Tormes. En este caso entendido como la primera novela picaresca que aparece en España, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna inquietud de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer un pequeño, digámoslo así, retroalimentación de todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Esto nos debe quedar claro, bastante claro, de todo lo que hemos platicado en esta tarde. ¿Sí? Entonces, en este caso hemos platicado desde el inicio, hemos hablado de lo que es el siglo de oro español, ¿no? El siglo de oro español que, reitero, se desarrolla
entre los siglos XVI y siglo XVII, ¿sí? Y ya saben ustedes que el siglo XVI y XVII, en el XVI se desarrolla el Renacimiento y en el XVII se desarrolla el Barroco, ¿no? Ambos son movimientos artísticos, literarios, ¿no? Y todas las artes que van a desplegar tanto el Renacimiento y el Barroco. Esto como referencia que hemos visto, luego hemos visto las características en este caso, del siglo de oro español, recordándoles que en este periodo literario, en esta época, surgen en España un cúmulo de escritores muy notables, ¿sí? Muy notables. Y este desfile de escritores se inicia con la obra El Lazarillo de Tormes, que se escribió en 1554. Bueno, y finaliza con otro gran escritor, con la muerte de Lope de Vega, que es en 1680. Se dice con la muerte de Calderón de la Barca, finaliza el siglo de oro español. Es decir, en este periodo, entre el siglo XVI y XVII, en España hubo un cúmulo de escritores muy notables, muy destacados, que trascendieron no solamente España, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces aquí hemos visto las características, indicando también que se desarrollan sobre todo tres géneros literarios: el lírico, ¿no? El género lírico, el género narrativo y el género dramático. Bien, en el género narrativo hemos hablado en forma sucinta de lo que es los tres tipos de novela que se desarrollan durante el Renacimiento, ¿no? Que es la novela pastoril, ¿no? La novela caballeresca y la novela picaresca. Cuando hablamos de la novela pastoril, ya hemos indicado que se refiere a la desventura amorosa de los pastores, ¿no? De los pastores idealizados. Cuando hemos hablado de las novelas de caballería, indicamos en este caso que la mejor obra de caballería, la novela de caballería, es El Quijote de la Mancha, ¿no? Que seguramente es una obra que de alguna manera como lectores tenemos que alguna vez leerlo, ¿no? Porque es interesante el trama de esta obra, ¿no? Ya saben que la novela de caballería sobre todo narra hazañas de caballeros andantes, esos caballeros de la Edad Media que iban con espada y escudo buscando sobre la faz de la tierra hacer el bien, ¿no? Hacer el bien, sobre todo hacer el bien. Y luego hemos visto lo que nos hemos centrado en la novela picaresca, ¿no? Que en este caso vamos a encontrar como al personaje central en esta novela a un pícaro. Y ese pícaro es un niño, ¿no? Un niño. ¿Por qué pícaro? Porque este niño es un ladronzuelo, vivaracho, astuto, que va a luchar todos los días, como hemos indicado, para sobrevivir. Él tenía un solo problema: ¿qué es lo que va a comer en ese día? Ese era su problema, ¿no? Obviamente, como es astuto, es cleptómano, se le gusta robar, como característica hemos indicado que este personaje, que es Lazarillo, es un antihéroe. Antihéroe porque no presenta virtudes, sino más al contrario presenta muchos defectos, ¿no? Muchos defectos. ¿Qué más? Es autobiográfico. Cuando hemos leído el primer tratado, nos hemos dado cuenta, ¿no? Está narrado en primera persona, ¿no? Es decir, Lazarillo cuenta su propia vida. Y cuando dice primera persona es un poco para darnos cuenta. Recuerden que los escritores pueden escribir en primera persona o en tercera persona. En primera persona es cuando, ejemplo, yo digo, me levanté muy temprano y salí a comprar pan. Es primera persona porque estoy narrando lo que yo he hecho. Y tercera persona es cuando yo digo, por ejemplo, se levantó muy temprano y se fue a comprar pan. ¿Quién se levantó? Él o ella podría ser. Entonces, en este caso, esta novela está en primera persona, ¿no? Es realista porque narra la realidad de España de aquel entonces, y hay una crítica a la sociedad española, ¿no? Una sociedad caduca, una sociedad que aparentaba tener, pero que era muy dedicado pues a la avaricia, sobre todo a la avaricia. Bueno, hemos visto acá, el nombre completo de la obra es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Es el nombre completo, conocido simplemente como el Lazarillo de Tormes, ¿no? Hemos indicado que es la primera novela picaresca, ¿no? Ojo, te pueden preguntar en un examen, ¿cuál es la primera novela picaresca que apareció en España? No te olvides, por favor, es El Lazarillo de Tormes, que se escribió en 1554, ¿no? El tema, bueno, el género ya saben, es narrativo, ¿no? Y la especie es una novela picaresca, ¿no? El tema, ya saben acá, la honra, esa honra que toda persona debe tener, ¿no?
la pobreza que está encarnado en Lazarillo y también la astucia que lo tiene Lazarillo para sobrevivir, ¿no? El autor ya hemos indicado que es anónimo. ¿Por qué anónimo? Porque en este caso Lazarillo, el Lazarillo de Tormes, la obra de Lazarillo de Tormes, hace una crítica a los sacerdotes. Y obviamente se dice que para evitar el castigo, el autor de esta obra se escondió bajo el anonimato, y para evitar, reitero, el castigo de los clérigos, ¿no? La estructura de esta obra, ya hemos indicado que tiene 7 tratados y un prólogo, ¿no? Y un prólogo. Acá hemos visto los distintos amos que tiene Lazarillo. No se olviden, por favor, estos son los amos, que son 2, 4, 6, 9 amos en total. 9 amos. Te pueden preguntar, ¿cuántos amos tuvo el Lazarillo? No te olvides, 9. El primer amo fue el ciego, ¿no? El clérigo, ya hemos indicado el clérigo, que es un sacerdote. El escudero, el que lleva el escudo cuando hay un combate, ¿no? El fraile de la merced, el buldero, en este caso el buldero es el que vende cebo, ¿no? El capellán igual es uno de la iglesia, el alguacil también, el pintor y por último el arcipreste, ¿no? Y recuerden que en esa parte, con el último amo que tuvo, con el arcipreste, tuvo una sirvienta. En este caso, Lazarillo se enamora de la sirvienta y se siente un hombre feliz, ¿no? Un hombre feliz, ya seguramente a los 20, 25 años de edad, ¿no? Entonces, esto como referencia para tener en cuenta, ¿no? Es decir, esta obra básicamente es una parodia para criticar los males sociales de España de aquel entonces. Es decir, que pues había un mal social en España que era la pobreza. A pesar, bueno, cuando hablamos de 1554, recién los españoles estaban conquistando estas tierras, porque la conquista fue en 1532. Entonces, seguramente España estaba dando sus primeros pasos luego de haber invadido varios países en Hispanoamérica, caso de los incas o aztecas, ¿no? Entonces, aquí muestra pues estos amos que son muy, muy pobres, muy menesterosos, muy avaros, y Lazarillo sufre en forma desmedida. ¿Sí, chicos? Eso como referencia. Y acá hemos visto el argumento, ¿no? El argumento que para tenerlo en cuenta. Entonces, recordarles simplemente que hemos iniciado hablando de la novela picaresca con el Lazarillo de Tormes. En las siguientes sesiones vamos a hablar de la novela caballeresca con la obra El Quijote de la Mancha. Por ahí la novela, nominalmente la novela pastoril, ¿no? Y seguramente en la cual nos vamos a detener más es en el Quijote de la Mancha, ¿no? Que es una obra que se desarrolla con una parodia, ¿no? Una parodia interesante entre lo ideal y lo material, entre lo soñador y lo pragmático de una persona. Bueno, y por ahí seguramente vamos a platicar algo en este caso, del teatro en el siglo de oro español, ¿no? Entonces, el siglo de oro español, reitero, chicos, se desarrolla en el siglo XVI, XVII, y eso es importante que ustedes lo puedan tener en su, digámoslo, en su, como referencia, ¿no? Ahora, de aquí lo que les puedo recomendar para que lean, bueno, quizás el Lazarillo es un poco complejo por el lenguaje que utiliza, un poco arcaico, pero sí, lo que sí ya podemos leer, obviamente, es el Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha sí es una obra en la cual debemos leer y entender, ¿no? Ahí vemos, por eso a Quijote se le llama el padre de la lengua española, porque él con esa obra va a aportar un conjunto de, digámoslo así, de términos. Se dice que un aproximado de 25.000 términos que nosotros usamos en nuestro diccionario, ¿sí? Lo que tenemos en nuestro diccionario, entonces Cervantes aportó, ¿no? Y por eso se le llama a Cervantes el padre de la lengua española. ¿Y chicos? Muy bien. Entonces, en este bimestre netamente vamos a hablar de literatura española del siglo de oro y por ahí un temita de gramática, ¿no? Y RV. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna pregunta. Bueno, acá en clases está Andrea Luciana.
Muy bien, Andrea, espero que hayas entendido algo. Tania Rodríguez, que hasta desde el inicio, y Wilson también desde el inicio, ¿no? Siempre la única recomendación, chicos, es que siempre entren a clase y aprendan, ¿no? Algo van a aprender, ¿no? Y hay que, si les hago participar, participen, porque si no hago un monólogo como lo he hecho el día de hoy, he hablado solito, y cuando les quiero hacer participar no me participan, no tengan temor de hablar, ¿no? Entonces, recuerden que cuando participan ustedes tienen una calificación adicional, no solamente en el curso de comunicación, sino en las demás áreas. Entonces, siempre mi invocación que participen y tomen el estudio con ganas, con muchas ganas, ¿no? Cuando todo lo que se hace con ganas tiene buenos resultados, pero si hacemos algo sin ganas, desmotivados, no nos va a salir nada bien. Sí, chicos, entonces esa es mi recomendación. Ya ustedes están tercer año, ¿no? Tercer año y poquito ya terminan este grado, ¿no? Entonces, siempre eso va a ser para ustedes. Algo que aprenden les va a servir. Quizás no ahora, pero más adelante. Más adelante les va a servir cuando van a postular, etcétera, etcétera. ¿Sí, chicos? Entonces, si no hubiera más ninguna inquietud, ninguna consulta, solamente como, digámoslo, como tema de metacognición, hoy hemos hablado del Lazarillo de Tormes, que hemos aprendido, en este caso, su vida y sus adversidades de Lazarillo, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Y obviamente tomemos un enfoque crítico, ¿no? Un enfoque crítico de que la sociedad muchas veces somos, no sabemos compartir, ¿no? No sabemos compartir. Muy bien, queridos chicos, entonces agradecerles a ustedes su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos en otra sesión más. Buenas tardes y feliz domingo y que le vaya súper este lunes y toda la semana. Buenas tardes, chicos.